Las noticias de hoy en Estados Unidos. Le doy un vistazo al Washington Post, donde destacan acá una noticia sobre cómo se ha detenido el crecimiento poblacional en los Estados Unidos. Por generaciones, los americanos pensaron de sí mismos como una nación dinámica, llena de innovación, siempre en expansión, un país siempre en expansión, prácticamente sin límites en el horizonte. Pero en las recientes semanas, luego de la publicación del censo, han visto que la nación en realidad es distinta. Se ha detenido el crecimiento por sexto año consecutivo, han caído los nacimientos y la tasa de crecimiento en diciembre decayó de manera dramática. Esto pues presenta un plan completamente distinto para el futuro de Estados Unidos. Ahora bien, la noticia que más destacan en esta primera página del Washington Post, cómo un empresario tejano ayudó a vender el mito del fraude electoral. La información viene desde Addison, Texas. Citan acá algo que ocurrió. Dice acá, los elementos clave para argumentar que la elección del 2020 fue robada al entonces presidente Donald Trump empezaron a conformarse en un hangar de un hangar privado 2 años antes, promovidos por un empresario republicano que se ha dedicado a todo tipo de negocios, desde vender comida Tex-Mex en Londres hasta tecnología de bienestar y salud. Están hablando acá de Russell J. Ramsland Jr. Esto lo comenzaron a trabajar a raíz de la derrota de las elecciones en el término medio, siendo Trump presidente. Ya sabemos a dónde ha llevado esto, y acompaña la información en el Washington Post con otra donde nos habla de la defenestración en el liderazgo republicano de la señora Liz Cheney. AP nos da esta reseña. Aferrarse a una mentira es prueba de lealtad a Trump. Las desacreditadas acusaciones de Trump sobre unas elecciones robadas no hicieron nada para salvar su presidencia, cuando cortes, gobiernos estatales y hasta el Congreso afirmaron la legitimidad de su derrota y la honestidad del proceso que condujo a ello. Ahora esas denuncias de Trump, igual de falsas que antes, están teniendo un segundo aire. Ahora los republicanos parecen creer en esas falsedades, o están fingiendo que las creen, o como mínimo no las están negando. Republicanos se atreven a rechazar las mentiras. Desde Georgia hasta Arizona, los republicanos que se atreven a desafiar las mentiras enfrentan la furia de los leales al exmandatario. Solo unos pocos republicanos en Washington están desafiando a Trump, pues saben que hacerlo tiene un costo. Liz Cheney, conservadora de toda la vida e hija de un vicepresidente que alguna vez fue amado por la derecha republicana y quien en su tiempo se ganó el apodo de Darth Vader, estuvo dispuesto a pagarlo. La historia está observando, escribió la señora Liz Cheney, mientras los republicanos de la Cámara de Representantes se preparan para despojarla de su puesto como número 3 de la Cámara Baja por enfrentarse a Donald Trump. Los republicanos deben defender principios genuinamente conservadores y alejarse del peligroso y antidemocrático culto a la personalidad de Donald Trump. No pueden cambiar las elecciones del 2020, pero pueden usarlas para justificar restricciones al derecho al voto, dijo el académico en Derecho Electoral Richard Hansen de la Universidad de California sobre los leales a Donald Trump. Es extremadamente preocupante para la democracia estadounidense y socava la confianza de los votantes en la integridad del proceso electoral. Esto es muy, muy peligroso. Una noticia importante, la que nos remite al ciberataque al oleoducto
El intento de extorsión cibernética que obligó a cerrar un importante oleoducto estadounidense fue perpetrado por un grupo delictivo conocido como DarkSide, el cual cultiva una imagen de Robin Hood, de robarles a las grandes empresas y donar un porcentaje del botín a caridad, reveló ayer una persona al tanto de la investigación. Mientras tanto, el cierre se extendió a un tercer día y el gobierno del presidente Biden señaló que se está trabajando con todos los recursos disponibles para restaurar las operaciones y evitar interrupciones en el suministro de combustible. Los expertos dicen que es improbable que los precios de la gasolina resulten afectados si el oleoducto vuelve a operar normalmente en los próximos días, pero que el incidente, el peor ataque cibernético a la fecha contra infraestructura vital estadounidense, debería servir como una llamada de atención a las compañías sobre las vulnerabilidades que enfrentan. El oleoducto operado por Colonial Pipeline, una compañía con sede en Georgia, transporta gasolina y otros combustibles desde Texas hasta el noreste del país. Entrega casi el 45% de la gasolina que se consume en la costa este, según la empresa. Y tenemos con relación a esta información que el presidente Biden levantó ayer domingo las restricciones al transporte de combustible por carretera con el objetivo de evitar cualquier desabastecimiento ante el cierre por ciberataque de Colonial, la mayor red de oleoductos del país. La decisión del presidente Biden permitirá circular sin restricciones horarias a los camiones que transporten gasolina, diésel, combustible de aviación y otros productos refinados a 17 estados del sur y el este de Estados Unidos, así como al Distrito de Columbia, según informó el Departamento del Transporte en un comunicado emitido en el día de ayer. Tenemos noticias trágicas. Un muerto y 7 heridos en tiroteo en un hotel de Phoenix. Un hombre murió y otras 7 personas resultaron heridas en un tiroteo en un hotel de Phoenix la madrugada de ayer domingo. El suceso ocurrió en el Hyatt Regency Phoenix a eso de las 12:30 de la madrugada, cuando un altercado entre un grupo de personas de entre 18 y 22 años de edad degeneró en una balacera, según indicó la policía. Creemos que se trató de un hecho aislado, no un ataque al azar, declaró la vocera policial Maggie Cox. Seguimos interrogando a testigos. Definitivamente más de una persona hizo disparos. Añadió, no quedaba claro qué evento se estaba celebrando en el hotel cercano al centro de convenciones de la ciudad, cercano al estadio donde juegan los Diamondbacks y el estadio donde juega el equipo de básquetbol Suns. Cox confirmó que la policía llegó y evacuó al personal del hotel antes de entrar a investigar. Localizaron a la víctima fatal y ayudaron a los 7 heridos, 6 hombres y una mujer, antes de que fueran llevados a hospitales. Y otro suceso trágico ocurrió en Colorado Springs. Un hombre armado abrió fuego ayer en una fiesta de cumpleaños en Colorado, matando a 6 personas antes de quitarse la vida. El tiroteo ocurrió poco después de la medianoche en un lote de casas rodantes en el estado de Colorado Springs. Los agentes llegaron a una casa rodante y encontraron a 6 adultos muertos y a un hombre con heridas graves que falleció posteriormente en el hospital. El supuesto agresor era novio de una de las víctimas en la fiesta, a la que acudieron amigos, familiares y niños. El sospechoso ingresó y comenzó a disparar antes de quitarse la vida, según informó la policía. La fiesta era por el cumpleaños de una de las víctimas. Una vecina, Jennifer Reyes, dijo a The Denver Post que se despertó por el ruido de los disparos. Pensé que era una tormenta y luego comencé a escuchar las sirenas. La policía sacó a los niños de la casa rodante y los colocó dentro de al menos una patrulla, contó Reyes, quien señaló que lloraban histéricamente. Imagínese usted lo que es una balacera dentro de una casa rodante. El presidente Biden, ya para concluir las noticias en Estados Unidos, ha cambiado de estrategia para vacunar contra el COVID-19 a los más escépticos.
En vez de estadios para inmunizar a la mayor cantidad de gente posible, el mandatario ahora apuesta por la intimidad de las iglesias, las farmacias y la consulta del médico de familia. El objetivo es llegar a quienes se resisten a vacunarse a través de alguien de su confianza, como un familiar, un cura o un farmacéutico, explicó ayer en una entrevista por ABC News el doctor Anthony Fauci. Y hablando de vacunas, la señora Merkel pide a Estados Unidos que exporte sus vacunas y reitera el rechazo a liberar las patentes. La propuesta de Biden de liberar las patentes de las vacunas no ha sido completamente bienvenida en Europa. Para la señora Merkel esto pondría en peligro la creatividad y la innovación de los farmacéuticos. Dice, ahora que gran parte de la población estadounidense está vacunada, deseo que podamos tener un libre intercambio de componentes y también una apertura del mercado de vacunas, dijo la señora canciller de Alemania. El reloj indica en este momento las 7:20 de la mañana. Estas son las noticias de Venezuela. Nicolás Maduro asegura que su gobierno logró contener la segunda ola de coronavirus en Venezuela. Pero como sabemos que el señor Maduro siempre miente, pues uno pone estas cifras evidentemente en duda. Ayer dijo que durante el mes de abril, durante este mes de mayo, las autoridades se concentrarán en tratar de reducir el número de contagios, cuya cifra diaria ronda los 1.000 casos. Detuvimos el crecimiento de la segunda ola que se disparaba y se proyectaba de una manera verdaderamente preocupante. Ahora tenemos que bajar esa meseta, según el lenguaje que usa ahora el señor Maduro. En otras informaciones, con relación a Maduro, dijo, vamos a elecciones. El gobernante celebró ayer que el Consejo Nacional Electoral nombrado esta semana represente la gran diversidad del país y aseguró que este mismo año se deben celebrar elecciones. Tenemos un CNE desde el punto de vista de su institucionalidad muy fuerte, con miembros de gran prestigio profesional y que representan la gran diversidad del país, según escribió en el Twitter. El CNE, ya lo saben, está presidido por Pedro Calzadilla, tiene además a Tania D'Amelio y Alexis Corredor como chavistas, y Enrique Márquez y Roberto Picón como representantes de la oposición, aunque es una oposición distante, distinta de la que representa Juan Guaidó. En otras informaciones, leo, al menos 6 militares venezolanos fueron secuestrados por un grupo de disidentes de las FARC a los que combaten desde el pasado 21 de marzo en el fronterizo estado Apure, denunció ayer la ONG Fundaredes. Hoy debemos informar que tenemos conocimiento de la existencia de un video en el cual los guerrilleros muestran a 6 de los efectivos militares desaparecidos que se encuentran en calidad de rehenes. Este material audiovisual está en manos de jefes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, dijo en Twitter el director de Fundaredes, Javier Tarazona. Las fuentes oficiales y castrenses han difundido escasa información sobre los combates en Apure y ni siquiera han confirmado a qué grupo combaten. En un inicio reportaron la muerte de 8 militares y 9 terroristas, entre comillas, entre el 21 de marzo y el 5 de abril. Posteriormente estallaron nuevos combates en los que informaron de varias muertes, pero no detallaron el número. Según Tarazona, la intención de los disidentes de las FARC es usar a estos militares secuestrados como piezas de, de negociación. Y hablando de videos, ha corrido el video donde vemos a Rafael Correa abrazando a su mamá en el Día de la Madre. El detalle está en que el abrazo fue en Venezuela.
Y la hermana de Correa, Pierina Correa, justificó que su hermano Rafael esté en Venezuela. Definitivamente hay gente que vive para dañar. Estoy en Caracas, sí, y vine con mi mamá de 86 años para que mi hermano Rafael pueda abrazarla fuertemente. Nadie tiene la vida comprada y no hay nada más valioso que un hijo abrazando a su madre y una madre abrazando a su hijo. Toda esta gente piensa igualito, ¿eh? Una lógica. El detalle está en que esto ha levantado pues toda una polvareda en Ecuador, porque el señor Rafael Correa está condenado, denunciado a la Interpol, porque se le sigue juicio en Ecuador por corrupción. Son las 7:25 de la mañana. El editorial con César Miguel Rondón. Ayer el Papa Francisco se manifestó con mucha preocupación por la situación de violencia que se está viviendo en Colombia. Quiero expresar mi preocupación por las tensiones y los enfrentamientos violentos en Colombia que han causado muertos y heridos. Esto lo dijo en un mensaje después de la oración dominical. Hay muchos colombianos aquí, en la plaza, en San Pedro, rezamos por su patria. Dice en la nota de la Deutsche Welle, donde leo estas palabras del Papa, que aunque mayoritariamente pacíficas, las protestas han dejado al menos 26 muertos y 1 millar de heridos entre manifestantes y uniformados. El fin de semana los manifestantes se lanzaron de nuevo a las calles en la 11ª jornada de protestas, mientras el país sigue afectado por los bloqueos de vías e inmerso en el debate sobre la violencia policial. Desde el exterior y puntualmente desde la frontera venezolana se ve con mucha preocupación lo que está ocurriendo en Colombia, porque para los venezolanos, y no solo los venezolanos, lo que está pasando en Colombia puede ser la repetición de un libreto ya conocido. Ocurrió en Chile, por ejemplo. Las manifestaciones en Chile, que se desbordaron y terminaron siempre en vandalismo, como está ocurriendo en Colombia, eran de alguna forma manipuladas por sectores infiltrados, interesados en algo que iba más allá de la mera protesta social, de la mera protesta política. Todas las reseñas que hemos leído, esta que acabamos de leer en la Deutsche Welle, por ejemplo, hablan de las manifestaciones mayoritariamente pacíficas, pero siempre hay un pequeño grupo en esas manifestaciones que apela al vandalismo, y eso nos recuerda tanto a lo ocurrido en varias partes de América Latina. El caso más reciente ha sido el de Chile, y en Chile llegaron a comprobar o a sospechar, mostraron evidencias de sectores interesados financiados desde el exterior. En el caso colombiano, en Miami, el presidente todavía en funciones, Lenín Moreno, presidente ecuatoriano, acusó directamente a Nicolás Maduro de esa violencia, que Maduro saque sus manos ensangrentadas de Colombia. Lo cierto es que la situación se le ha ido de las manos, por lo visto, al presidente Duque, quien no se ha movido con suficiente habilidad, porque todo hay que decirlo. Plantear una reforma tributaria que va a afectar de manera directa a la clase media en un momento de parálisis económica no parece ser una salida muy sensata que se diga. Echó atrás la reforma, pero las manifestaciones siguen allí. Y qué duda cabe que esto que está ocurriendo, más allá de que haya o no infiltrados, le va a pasar una factura severa a todo lo que el presidente Duque representa en la política colombiana. Por lo pronto, no solo el Papa está preocupado, los vecinos también, y los colombianos más que todos.